Muy buenas noches, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Qué gusto estar por aquí una vez más con cada uno de ustedes. Vamos a orar y que el Espíritu Santo a través de mi boca pueda hablarnos en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre siempre, Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, a quien nos rendimos, Señor, y en tu presencia siempre queremos, amado Dios, caminar, avanzar, Señor, sobre todo en este tiempo de tantas dificultades, pero confiando en ti, Señor, que iremos adelante, mi Dios. Bendigo en tu nombre a cada persona, a cada familia que está conectada, Señor, a esta hora para recibir la palabra que viene de ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. El título de la enseñanza de esta noche es el mensaje completo para glorificar a Jesús. Y el fundamento bíblico, quiero tomar un solo versículo por ahora, Hechos 19, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tres palabras a destacar en este versículo. Crecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecer, prevalecer poderosamente. Eso es lo que necesita la iglesia de hoy. Como en aquel tiempo, la iglesia de hoy, ¿será que es diferente a la iglesia que nos muestra el libro de los Hechos? Yo creo que sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a tratar de estudiar algo en este tema. Desde el capítulo 2 del libro de Hechos en adelante vemos un crecimiento impresionante de la iglesia. El mover del Espíritu Santo, la impartición de la palabra, transformación, poder, firmeza, multiplicación. Una iglesia sólida que se está levantando por encima de tantas adversidades. Una iglesia que iba a todas partes sin dejar de ser iglesia. Los apóstoles, Pedro, Juan, más adelante el apóstol Pablo, multitud de discípulos, Bernabé, o Felipe, o Silas, más adelante Timoteo y muchos otros discípulos enamorados de Jesús, que trabajaron en expandir el mensaje del Evangelio. Milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones, señales, prodigios, multiplicación, ciudades transformadas por el poder de Dios, comunidades impactadas por el poder de Dios, la sociedad sacudida por el poder de Dios, cómo esta iglesia mostraba a Jesucristo. Nada que no fuera de Jesucristo estaba en esta iglesia. Jerusalén, Judea, Samaria, Asia, Europa, todo el mundo. La iglesia de Jesucristo, cumpliendo la gran comisión
y cumpliendo lo que dice Hechos 1:8. Ahora, ¿quiénes eran estas personas que estaban en esta iglesia? Hombres de Dios, que se prepararon, que se metían con Dios, gente del Espíritu. Esos eran estos hombres. Hombres que no negociaban el mensaje del Evangelio. Hombres que el mundo no los permitió. ¿Y a quiénes enviaban a ellos? A gente que ellos prepararon también con el mensaje del Evangelio. Aquí no era el que fuera más simpático o el que tenía más poder adquisitivo. No, aquí el requisito, la condición, corazón dispuesto para Dios, para ser lleno del Espíritu Santo. Estos eran los hombres que hicieron este trabajo en la iglesia primitiva y a quienes ellos enviaban a expandir el Evangelio. Ahora, hablemos de la iglesia en Asia. Y hay una ciudad referente, importantísima, para hablar de la iglesia en Asia. Éfeso. Éfeso, ciudad importantísima de Asia, de una cultura imponente, una metrópoli, una ciudad muy comercial, pero donde también había mucha perversión. Había muchos desórdenes sexuales. Era el lugar de culto principal de la diosa Diana. De hecho, ahí estaba el templo de Artemisa, una joya arquitectónica de una costosa construcción. Era una ciudad donde también había mucha religión, pero también había mucha idolatría, donde había muchos filósofos de renombre. Habían también unos grupos de caballeros muy reconocidos en su conocimiento humanista y muchas organizaciones humanistas, organizaciones de hombres con un gran intelecto. Pérgamo era la capital de Asia, no era Éfeso, pero Éfeso era el centro político de Asia, donde surgían las principales leyes. Sí, era el centro de brujería, de hechicería, de idolatría de Asia, pero también era el centro político. Y era una ciudad de mucho movimiento, pero también había muchísima corrupción, paganismo, libertinaje, muchas creencias supersticiosas, creencias diabólicas, sectas, también fetichismo, amuletos para cualquier cosa. Había una carga espiritual muy pesada sobre Éfeso. Les he descrito una ciudad donde las tinieblas se movían a sus anchas, parecida a cualquier ciudad de nuestro continente americano, puede ser, de Sudamérica, creo que sí. Pero por otra parte, había una iglesia sólida, fortalecida en fe, una iglesia transformadora, poderosa, una iglesia consolidada que seguía abriéndose paso, que en medio de este ambiente el mensaje del Evangelio se movía por toda Asia, llegaba a todas partes y producía grandes transformaciones.
Cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a la iglesia de los Efesios, lo que nos está mostrando es que del capítulo 1 al capítulo 3 habla esta carta de los Efesios de la redención del hombre por Dios. Y del capítulo 4 al capítulo 6 en Efesios, lo que nos habla es de cómo vive el hombre redimido por Dios, de cómo deben vivir los cristianos, de cómo vivía la iglesia de los Efesios. La palabra de Dios nos muestra cómo esta iglesia se iba abriendo paso. El libro de los Hechos nos revela lo importante que era esta iglesia en aquellos tiempos. Pablo pastoreó esa iglesia por cerca de 3 años. Imagínense el apóstol Pablo de pastor en esa iglesia. También Aquila, Priscila, Apolos pastorearon esa iglesia. Timoteo pastoreó esa iglesia. El apóstol Juan también pastoreó esa iglesia. María, la madre de Jesús, también vivió en Éfeso y seguro tuvo una participación importante en esa iglesia poderosa que era la iglesia de los Efesios. Ahora, ¿qué tenía la iglesia de los Efesios diferente a la iglesia de hoy? ¿Qué tendría aquella iglesia a diferencia de la iglesia de hoy? Era una iglesia con fe, era una iglesia firme, era una iglesia consagrada. Aquella iglesia atendía con mucha dedicación la enseñanza, porque a diferencia de nosotros, no tenían la Biblia en sus manos como la tenemos nosotros. Ellos recibían la enseñanza de los apóstoles, de los pastores, del liderazgo, pero ahí tenían que dedicarle, no como nosotros que posponemos tanto la lectura bíblica, que dejamos para mañana o para el lunes o para el próximo mes el estudio bíblico. Aquella iglesia le dedicaba tiempo a todo lo que oía y los apuntes que tomaban, y eso lo trabajaban muchísimo. Hechos 19 nos revela, ese capítulo nos muestra cómo fue la iglesia de los Efesios en sus comienzos. ¿Cómo fue el mover del Espíritu Santo cuando esta iglesia se inició? ¿Cómo fueron las cosas al principio allá? Porque no todo el tiempo es la iglesia poderosa que yo les vengo mencionando en este tema. Tuvo un inicio bastante difícil. El capítulo 19 nos muestra que Pablo llega a Éfeso y se reúne con ciertos discípulos. Así lo dice la palabra en el versículo 1 de Hechos 19. Se reúne con ciertos discípulos que tenían el mensaje incompleto, no tenían formación. Y Pablo va directo y les dice: ¿recibieron al Espíritu Santo? Y ellos le dicen: ¿cuál Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Y Pablo le dice: ¿en qué fueron bautizados? Y ellos le dicen: en el bautismo de Juan. Ellos solo conocían el arrepentimiento que predicó Juan antes de Jesús.
Ellos no tenían otro mensaje. Y el apóstol Pablo llega y les abre los ojos. Y el mensaje es recibido completamente cuando ellos abren su corazón, cuando ellos se rinden a Jesús. Y entonces el Espíritu Santo viene y los llena. Y ellos comienzan a hablar en lenguas, ellos comienzan a profetizar. Estos ciertos discípulos comienzan a profetizar y hay una manifestación poderosísima del Espíritu Santo luego que el apóstol Pablo les impuso las manos. Estoy hablando de cerca de, o eran 12 hombres, solo 12 hombres, los que estaban en Éfeso cuando Pablo se reunió con ellos. Ese era el inicio de la iglesia de los Efesios. Dios no necesita las masas para hacer grandes cosas en una ciudad, en un país, en un continente. Dios lo que quiere es tu corazón dispuesto. A Él le basta su poder. Su poder en tu corazón dispuesto. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Pablo enseñó con estos discípulos a los cuales formaba y ellos se fueron a la sinagoga por 3 meses. Pablo trató de enseñar allá, de convencer a esta gente en la sinagoga. Pero allá se discutía y no había problema en Pablo para discutir la palabra. El asunto viene porque estas personas en la sinagoga comenzaron a maldecir el evangelio, el camino, como lo llamaba Pablo. Y Pablo decide separar a sus discípulos de ese lugar, sacarlos de ahí, llevárselos. Y él salió con sus discípulos, con la palabra, con el mensaje, y se fue a la escuela de un hombre que se llamaba Tirano. Y allá enseñó por espacio de 2 años. Qué impresionante sería tener a un hombre como el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, enseñándote por 2 años. Ahí enseñaba Pablo a judíos y a griegos. Y dice la palabra que toda Asia oyó el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Con un apóstol que llegó a Éfeso y con 12 personas solamente. Eso tiene que movernos a nosotros. Cuando hay veces creemos que somos muy pocos para tomar la ciudad de Lima o para tomar cualquier ciudad de este continente. Solo con 12 hombres tomó Pablo a toda Asia. ¡Qué poderoso! Dice la Biblia que habían milagros extraordinarios. Dios se movía con estos hombres. Y Pablo a la cabeza, predicando a Jesucristo. Y había un mover tan poderoso que los paños, los delantales sudados de Pablo los llevaban a los enfermos. Había un mover impresionante del Espíritu Santo. Sanidades, liberaciones, milagros, prodigios. Un Pablo lleno del Espíritu Santo. La gente iba conociendo y respetando el nombre de Jesucristo. Algo poderoso para resaltar es que siempre vamos a ver a la iglesia primitiva mostrando a Jesús. Ninguna otra cosa. Hay veces sobran quizás mucha estrategia. Porque quizás
por tanta estrategia y por tantas cosas que queremos colocar, pudiéramos dejar de presentar la palabra, el mensaje completo. A veces, quizás por tantos métodos de hombres, pudiéramos correr el riesgo de presentar el mensaje completo. Ahora, esta iglesia de los Efesios iba conociendo o mostrando a Jesucristo por todas partes, y la gente de la ciudad, la gente de Asia, toda Asia, iba conociendo y respetando el nombre de Jesús. Unos exorcistas, unos brujos, queriendo hacer como Pablo, porque lo habían visto reprender demonios en el nombre de Jesús, estos hombres, 7 hermanos, hijos de un sacerdote fariseo, quisieron hacer lo mismo y fueron a liberar a un endemoniado y fueron a reprender al diablo en el nombre de Jesús. Y resulta que el endemoniado les dijo: a Jesús conozco y también sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y les ha dado la paliza del siglo allá en Éfeso y los ha sacado corriendo desnudos. Ahora, ¿por qué esto fue importante? Porque esto fue notorio a todas las gentes. Todas las gentes vieron lo que ocurrió. Entonces dice la Biblia que la población comenzó a creer en el nombre de Jesús y en su poder. La gente tuvo temor y la iglesia crecía. Se magnificó el nombre y el poder de Jesucristo. Las personas que iban creyendo venían y confesaban. Ellos daban cuenta de todos sus hechos. Venían y hablaban las cosas. Hubo un arrepentimiento en esa nación poderosísimo. Lo que el Señor hacía, transformación por todas partes. Hasta el punto que los brujos, óyeme bien esto, los brujos conocieron de Jesucristo y vino arrepentimiento en ellos, y resulta que han traído los libros de brujería, los trajeron y los quemaron. Esta gente se desprendió de algo que tenía un valor muy grande para ellos. Era su ideal antes de Jesús. Era en lo que ellos creían antes de Jesucristo, y era con lo que ellos hacían dinero. O sea, tenía un doble valor para ellos. Sin embargo, lo que ellos creen en Jesús, traen los libros. Y dice la palabra que el valor de los libros que quemaron era de 50,000 piezas de plata. Hoy pudiese ser cerca de $500,000. Y esto se hizo a la vista de todos. Como si aquí en Lima se hiciera en la avenida Bancay. O como si en Caracas se hiciese en Sabana Grande. A la vista de todos ocurrió esto, y esto trajo mayor crecimiento en la iglesia. Esto trajo un mover poderosísimo, donde la gente corría a Jesucristo. Por eso fue que esta iglesia creció y creció y creció. Pero ¿dónde inició todo? Cuando Pablo le presentó el mensaje completo a 12 hombres que fueron llenos
que se convirtieron completamente a nuestro Señor Jesús. Tristemente hoy vemos a muchas personas para quien es más importante cualquier cosa, cualquier nombre, cualquier persona, y no conocen a Jesús. Le hablo de discípulos, sí, discípulos que no saben quién es Jesús. No le conocen porque no le buscan, no le aceptan, porque no permiten el gobierno de Dios en sus vidas, no les sirven quizás como antes o como algún día dijeron que le iban a servir, ya no aman a Jesús, ya no le siguen aunque digan que sí. Y habla uno con alguna de estas personas y le dicen: pastor, todo está bien, pero ya no están siguiendo a Jesús. Y muchas otras personas que están en cualquier cosa metidos, están más pendientes de esa cualquier cosa. Hablo, en muchas iglesias está ocurriendo. Y muchas de estas personas no saben quién es Jesús. No saben quién es el Espíritu Santo. No le han sentido, no han sido estremecidos por el llenar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Han tenido un mensaje incompleto. Quizás comenzaron bien, pero vino un estancamiento o vino un conformismo. La iglesia no necesita un local hermosísimo. No, la iglesia no necesita eso. La iglesia no necesita de tanta tecnología. No, la iglesia no necesita eso. La iglesia no necesita de tanta estructura, de tanto modernismo, de tantas cosas que se han querido meter. No. La iglesia hoy lo que requiere es que cada uno de los que la integramos podamos abrir nuestro corazón y tener una disposición para nuestro Señor Jesucristo. Lo poderoso que vemos en aquel tiempo es como la victoria de Jesús aquel día, cuando los demonios conocían a Pablo, fue público. Cuando reconocieron el nombre de Jesús, porque el que cree y vive la palabra, vive el poder del Evangelio, va a producir transformaciones. Hoy vemos a muchas personas como discípulos, eso es triste, que pudiendo creer y vivir el mensaje del Evangelio, el poder del Evangelio, están como los hijos de Seba. ¿Sí? Los hijos de Seba que fueron a reprender a un demonio. Y el demonio le dijo: ¿quiénes son ustedes? Así anda mucho discípulo hoy.
es necesario que conozcas el mensaje completo, el bautismo de Jesús. Quizás algunos conocieron una religión o conocieron un club o un grupo de amigos para compartir o un lugar donde me pueden conectar con un muy buen trabajo o un emprendimiento o un lugar donde me pueden dar muchas estrategias para hacer dinero, pero no es de eso lo que se trata. Jesús quiere presentarte a ti el mensaje completo y que rechaces tanto humanismo, tanto modernismo, tanto mundo que se ha metido en las iglesias. Es tiempo que prediquemos algunas cosas que no se atreven algunas personas a predicar. Pero es tiempo, y oramos por eso, que se caigan los velos y las vendas mágicas en el nombre de Jesús. Porque es tiempo de que presentemos el mensaje como está en la palabra, el mensaje completo de Jesucristo. Y entonces crecía, prevalecía poderosamente en la palabra. ¿Qué tenía aquella iglesia que la iglesia de hoy está adoleciendo en parte? Aquella iglesia tenía el mensaje completo de Jesús, llenos del Espíritu Santo y llenos de Jesucristo. Ahora, ¿dónde vemos a esta iglesia de Éfeso en el futuro? Porque más adelante, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos del 2 al 5 que vamos a estar leyendo, mencionan a la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó? Oigamos lo que dice Apocalipsis 2, del 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Amén. Amén. ¿En qué condición estaba esta iglesia? ¿Ocurrió algo? El versículo 2 y 3 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, lo que has tenido que soportar, quizás por el engaño de algunos líderes. Le has hallado las mentiras y todo el engaño que quizás algunos han querido traer.
Y dice el siguiente versículo: sé que tú has sufrido. Y le vuelve a mencionar la palabra paciencia, has tenido paciencia. Y le vuelve a decir: has trabajado arduamente por amor al nombre de Jesús. Y no has desmayado. O sea, hasta aquí vemos a la iglesia perfecta. Esa iglesia del libro de los Hechos. ¿Qué pasó entonces? En el siguiente versículo dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Dejaste la pasión? ¿Se acabó? ¿Te enfriaste? Dios no está contento con eso. Muchos hoy dejaron de tener al Señor en el primer lugar de sus vidas. Por un trabajo, por unos dólares más, por figurar en un programa, en un trabajo, en una empresa, por una mujer, por un viaje, o porque te cansaste, o porque dejaste de buscar del Señor y del mensaje completo que tiene la palabra de Dios. El Señor te dice: vuelve a donde estabas, a hacer las cosas que hacías en un principio, cuando me conociste. Arrepiéntate y vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. El Señor te está llamando. Porque muchas personas dejaron hoy de amar al Señor, aún no lo reconocen, pero es así. Porque dejaron de buscar su presencia. Dejaron de aceptar lo que su palabra dice para yo vivir correctamente. Y tenían un ministerio o tenían una responsabilidad o consolidaban una casa, una familia, pero dejaron de hacer lo que a Dios le agrada. Y lo que realmente le dice al Señor que lo amas. Y por eso dejaste de seguirle. Sé que no es a todos los que les hablo. Pero si el Señor puso este mensaje en mi boca para transmitirlo a ti esta semana, es porque hay personas que deberían oír esta palabra. El Señor quiere que vuelvas a hacer las cosas como cuando empezaste a amarte, a recibir el mensaje completo. Creo que es necesario que abras tu corazón y que el Espíritu Santo te llene. Cada uno de nosotros constantemente abrimos nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos llene. Ahí donde tú estás, es hoy. Si esta palabra tiene que ver contigo, abre tu corazón. El Espíritu Santo te va a llenar.
El Señor quiere hacer cosas nuevas en tu vida hoy y a partir de hoy. Abre tu corazón. No lo pospongas más. Hay algo muy poderoso que el Señor va a hacer contigo y en tu entorno. Pero no pospongas más el recibir el mensaje completo de Jesucristo a tu vida. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, recibe, Señor, nuestra adoración, nuestro corazón rendido a ti, mi Señor. Te queremos adorar y exaltar en todo tiempo y glorificar tu nombre siempre, Jesús, porque lo que hacemos es para glorificarte a ti. Y en esta hora, mi Señor, después de predicar esta palabra, amado Rey, venimos delante de ti, Señor, con nuestro corazón rendido a ti. Y pedimos perdón, Señor. Perdón por cosas que no hemos hecho bien. Señor, hay personas que ahora te dicen, amado Rey, perdóname. En tu misericordia tan grande y en tu gracia y tu favor tan grande, mi Señor, nosotros confiamos. Y tenemos nuestra esperanza de gloria que se llama Jesucristo el Señor. Yo bendigo en tu nombre, mi Señor, a cada familia, cada hombre, cada mujer, mi Rey, que se rinde ante ti en esta hora, amado Dios. Y que se compromete contigo ahora, mi Señor. Que abre su corazón, amado Dios. Y que el Espíritu Santo comienza a restaurarle, a sanarle, a llenarle, mi Señor. Tu gracia y tu favor sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.